Saludos para todos ustedes, hermanos y amigos, en el amor de Dios. Gracias por acompañarnos en este comentario. Lección de Escuela Sabática, lección número 5. Compartimos aquí la sección de el sábado 22 y domingo 23. El título de nuestro estudio es Resurrecciones antes de la cruz. Les aseguro que está muy interesante. Quédense con nosotros. Texto para memorizar: Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Las referencias del Antiguo Testamento a la resurrección que hemos visto hasta ahora se basan mayormente en expectativas personales. Job 19, 25 al 27, Hebreos 11, 17 al 19, Salmo 49, 15, Salmo 71, 20. Y en promesas futuras, Daniel 12, 1, 2 y 13. Sin embargo, también tenemos registros inspirados de casos en los que hubo gente que realmente resucitó de entre los muertos. La primera resurrección fue la de Moisés. Judas 9, Lucas 9, 28 al 36. Luego también resucitaron el hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17, 8 al 24. Y el hijo de la Sunamita, Segundo libro de Reyes 4, 18 al 37. Cristo, cuando estuvo aquí, en la carne, resucitó al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 17. A la hija de Jairo, Lucas 8, 40 al 56. Y luego a Lázaro, Juan 11. Estos casos confirman la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos. Job 3, 11 al 13, Salmo 115, 17, 146, 4 y Eclesiastés 9, 5 y 10. En ninguno de estos relatos, ni en ninguna otra narración bíblica de resurrección, se hace mención de una supuesta experiencia más allá de la muerte. Esta semana reflexionaremos con más detenimiento sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Ninguna de estas resurrecciones tiene mención de que quien resucitó haya venido a contar su experiencia después de la muerte, que hubiese estado en X o Y lugar. Y todas esas que vemos hoy día, la cantidad de videos y de supuestas experiencias de personas que murieron o fueron llevados en espíritu al infierno o al cielo, muchas de ellas son poco creíbles. Se caen por su propio peso, se caen por sus especulaciones y la imaginación que se usa para estos asuntos, dignos de las películas de Hollywood. Sí que, mis hermanos, la resurrección de los muertos, antes en el Nuevo Testamento o antes del Señor Jesús, nos da la certeza de que este no es un asunto del Nuevo Testamento. Es un asunto en el que toda la Biblia está involucrada. Vamos ahora con la parte para el día domingo. Está titulado La resurrección de Moisés. Leamos dos pasajes bíblicos. Judas, versículo 9, y Lucas 9, 28 al 36. La pregunta es: ¿qué evidencias encuentras en la resurrección corporal de Moisés en estos pasajes? Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lucas 9, 28 al 36. Aconteció como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas,
una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Tomando aquí el comentario que a continuación leeremos en esta parte, dice que los griegos pensaban que Moisés había tenido dos situaciones al morir. Ellos decían, y según su creencia, es que Moisés tenía dos formas. Uno era el Moisés que se murió y otro Moisés vivo, el que está vivo en espíritu. Este era un asunto enseñado por los griegos. Usemos aquí la razón, la lógica. Y la lógica es que si el Señor, dice en Judas, disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿qué sentido tenía el cuerpo si no era importante? Porque nosotros estamos seguros que Moisés fue resucitado, pero fue resucitado con su cuerpo. Si Moisés hubiese ido en espíritu a algún lugar, ¿qué sentido tenía que el Señor Jesús bajara a su tumba? Porque la Biblia dice que fue Dios el que lo sepultó. En Deuteronomio está registrado. Entonces, ¿qué sentido tenía que bajara a resucitarlo? Si ya el espíritu estaba en el cielo o donde consideran los judíos como el asunto del seno de Abraham. Es importante esto porque muchos estudiosos de la palabra de Dios se atrancan, por decirlo de alguna manera, en algunos pasajes, sobre todo pasajes del apóstol Pablo. Cuando dice Pablo en 1 Corintios 15 que no entrará al cielo carne y sangre. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con no entrará carne y sangre? Se refiere a que no entrará ninguno sin ser transformado. En este cuerpo mortal no se entrará al reino de los cielos. Por eso en el versículo en adelante, el versículo 50, el apóstol Pablo habla de una transformación de esto mortal en algo inmortal. Y lo que el Señor está transformando no son espíritus, son los cuerpos, nuestros cuerpos que serán transformados, serán glorificados. Entonces, es por lógica que al resucitar el Señor a Moisés era porque lo llevaría completico al lugar donde Él determinaría que pasaría el resto de su vida. Así que, mis hermanos queridos, qué bonito es esta experiencia y la experiencia que nos da el estudio de la palabra de Dios en estos temas. Y la seguridad de la resurrección final de los justos, que eso es lo que Moisés representa. Moisés y Enoc representan dos situaciones. Enoc, los que serán trasladados al cielo sin ver la muerte, y Moisés, los que serán resucitados, llamados del polvo de la tierra, y recibirán la corona de vida. Algunos padres de la iglesia griega de Alejandría argumentaron que, cuando Moisés murió, se vieron dos Moisés, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. Un Moisés que ascendió al cielo con los ángeles, el otro enterrado en la tierra. Esta distinción entre la hipótesis del alma y la sepultura del cuerpo podría tener sentido para quienes creen en el concepto griego del alma inmortal. Pero esa idea no figura en la Biblia. Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de la resurrección del cuerpo de Moisés, porque la disputa era sobre el cuerpo de Moisés y no sobre ninguna presunta alma sobreviviente. ¿Saben ustedes que, y es importante que tengan en cuenta esto, que cuando el Señor Jesús no disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés, lo que no está haciendo Jesús es discutir con el demonio, ponerse a su nivel? Por eso dice allí que él le dice, el Señor te reprenda, o sea, el Padre te reprenda. Pero Jesús no entró en discusiones con el enemigo.
Deuteronomio 34, 5 al 7 nos dice que Moisés murió a los 120 años de edad y que el Señor lo enterró en un lugar escondido en un valle de la tierra de Moab. Pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre, diciendo: «El Señor te reprenda», Judas 9. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa, los justos muertos volverán a vivir. Patriarcas y Profetas, página 511 y 512. Este pensamiento está en este libro de Espíritu de Profecía. Una clara evidencia de la resurrección de Moisés se encuentra en la transfiguración. Allí apareció Moisés con el profeta Elías, quien había sido trasladado sin ver muerte. Segundo libro de los Reyes 2, 1 al 11. Moisés y Elías incluso dialogaron con Jesús. Lo leímos en Lucas 9, 28 al 36. He aquí que dos varones que habían con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Versículos 30 y 31 de Lucas 9. La aparición de Moisés prueba que la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte se describe aquí en términos inequívocos. Fueron Moisés y Elías, no sus espíritus. A fin de cuentas, Elías no había muerto, quienes se aparecieron a Jesús allí. Para que reflexionemos, a Moisés no se le permitió entrar en la Canaán terrenal. Deuteronomio 14, 1 al 4, pero fue llevado a la Canaán celestial. ¿Qué enseña esto acerca de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros? Efesios 3:20. El poder de Dios, mis hermanos, manifestado en la resurrección. Y debo aquí repetir que algunos dudan de ese poder. De hecho, algunos suponen que hay que enterrar a los muertos, no se pueden cremar, porque Dios necesita los huesos para resucitarlos. Totalmente salido de lo que nosotros creemos en cuanto a la muerte, del polvo de la tierra. De la nada, millones y millones de seres humanos se levantarán. ¿Por qué de la nada? Porque de ellos ya no hay nada, están desintegrados. No hay ni partículas de muertos de miles de años. Que Dios te bendiga, mi hermano. El Señor nos fortalezca cada día con la esperanza de la resurrección. Te esperamos mañana. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones para usted.